Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En las elecciones legislativas en Francia, ni la extrema derecha, que era favorita, ni la izquierda y tampoco el centro, que la superaron, consiguieron una mayoría clara el domingo pasado. ¿Cómo se gobernará el país ahora? Aunque se lo piden varios líderes del Partido Demócrata y algunos medios de comunicación, Joe Biden responde en tono desafiante que seguirá de candidato presidencial en Estados Unidos. ¿Aguantará tanta presión? Aquí en Colombia, que es uno de los 3 países más poblados de América Latina, hay inquietud por un fenómeno que se hace cada vez más presente, la despoblación. ¿Qué es lo que pasa y cuáles son las causas? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 9 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Francia se le atravesó el domingo a la ultraderecha y ahora está al borde de la parálisis política. Todo ocurrió en la segunda vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional, cuando los ciudadanos debían escoger en las urnas a quienes van a ocupar los 577 escaños de esa Cámara. ¿Qué sucedió entonces? Pues que el primer lugar fue para la coalición izquierdista Nuevo Frente Popular, que obtuvo 182 escaños, y que el segundo puesto fue para la coalición centrista Ensemble, que significa Juntos, encabezada por el presidente Emmanuel Macron, que logró 169. Pero la sorpresa de la jornada fue que el tercer puesto, con 143 escaños, recayó en Reagrupamiento Nacional de extrema derecha, cuya principal dirigente es Marine Le Pen. La sorpresa es que en la primera vuelta electoral, el 30 de junio, ese partido obtuvo la votación más alta. Al enterarse del resultado, Jean-Luc Mélenchon, líder de la ultraizquierdista La Francia Insumisa, pieza clave de la coalición Nuevo Frente Popular, dijo estar aliviado y agregó que Macron debería renunciar o nombrar a un primer ministro de izquierdas. Nous sommes d'abord tellement immensément soulagés. Premièrement, le président de la République doit ou bien s'en aller, ou bien nommer un Premier ministre dans nos rangs. Casi al mismo tiempo, el actual primer ministro centrista, Gabriel Attal, anunciaba frente al Palacio de Matignon que, a la mañana siguiente, es decir, ayer temprano, le presentaría la renuncia a Macron. Así lo hizo, pero el presidente le pidió permanecer en el cargo. Aquí, Gabriel Attal. Je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Para algunos, lo que sucedió el domingo ratifica que en primera vuelta los franceses votan a favor de y en segunda en contra de. En este caso, el centro y la izquierda se aliaron para cortarle el paso a la derecha radical, cuyo candidato Jordan Bardella no será esta vez primer ministro. El problema, no obstante, es qué le espera al país si ninguna de las coaliciones consiguió los 289 escaños para tener mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se va a gobernar Francia? Llamamos anoche a París a Eugénie Richard, profesora de la Universidad Externado de Colombia. ¿Cómo se va a gobernar Francia? Es una muy buena pregunta y todavía es muy temprano para entregar una respuesta definitiva. Tampoco no se sabe bien quién va a gobernar a Francia, dado que en la Quinta República Francesa el presidente tiene la obligación de nombrar como primer ministro el líder del partido político o de la coalición que ganó las elecciones legislativas. En este caso, ningún partido tiene mayoría absoluta en el Congreso, pero una coalición de partidos de izquierda tiene una mayoría relativa.
Así que Emmanuel Macron debería nombrar como primer ministro el líder de esta coalición. ¿Pero quién? Nadie quiere de Jean-Luc Mélenchon como primer ministro, el líder de la Francia insumisa, el partido político de ultraizquierda. El Partido Socialista, llegando de segundo en esta coalición de izquierda, está proponiendo un nombre. Durante la semana dice que se pondrá de acuerdo y propondrá un nombre de Emmanuel Macron antes del viernes. Así que ningún líder político se destaca por su liderazgo para ser el primer ministro de Francia. Lo que sí es seguro es que no será primer ministro Jordan Bardella, el líder del partido de ultraderecha, Rassemblement National, que llegó de tercero en estas elecciones. Tendrá que ser una persona que reúne y que no divida tanto. Lo seguro también es que tendremos un gobierno de coalición, que es una particularidad del sistema semipresidencial de Francia, cuando el primer ministro y el presidente no tienen el mismo color político. En este caso, la gobernanza se hace más difícil. Presidente y primer ministro, siendo dos jefes del Ejecutivo, tienen que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones juntos. Y también eso puede ser un problema dentro del Congreso. Dado que no hay mayoría absoluta para votar los textos, las tres fuerzas políticas tendrán que ponerse de acuerdo sobre cada uno de los textos antes de su adopción en el Parlamento. Seguramente eso va a aumentar los tiempos del legislativo y frustrarán aún más los franceses. Amanecerá y veremos, pero nada será fácil para Emmanuel Macron y su primer ministro en los próximos 2 años. A solo 3 meses y 22 días para las elecciones en Estados Unidos, en el Partido Demócrata siguen las voces que le piden al presidente Joe Biden que retire su candidatura. Creen que quedó herida de muerte tras el debate televisado que Biden tuvo con Donald Trump el 27 de junio. Biden está en desacuerdo. Según él, solo tuvo una mala noche y ayer envió una carta a los demócratas para asegurarles que seguirá. Lo mismo dijo en el programa Morning Joe: no me iré a ningún lado. Yo no sería candidato si no creyera que soy el aspirante ideal para derrotar a Trump. The bottom line here is that we're not going anywhere. I am not going anywhere. I wouldn't be running if I didn't absolutely believe that I am the best candidate to beat Donald Trump in 2024. Pero el tono de Biden en Morning Joe, un famoso espacio político del canal MSNBC, que es presentado por Joe Scarborough y Mika Brzezinski, fue muy desafiante. Biden dijo sentirse frustrado con las élites de su partido, que, y aquí cambio a un estilo burlón, creen saber más que él. Biden agregó: si estos tipos piensan que yo no debería ser el candidato, pues que se lancen contra mí, que anuncien su candidatura y que me reten en la convención. La convención tendrá lugar en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto. Aquí está el presidente. I'm getting so frustrated by the elites. Now, I'm not talking about you guys, but about the elites in the party, who they know so much more. But if any of these guys don't think I should run against me, go ahead, announce for president. Challenge me in the convention. En la convención habrá 4.521 delegados de todo el país. Biden cuenta con más de los 1.886 que se requieren para ser candidato. Solo si él se hiciera a un lado, en Chicago se llevaría a cabo una convención abierta que consideraría a otros aspirantes a la presidencia. Ayer, por si fuera poco, The New York Times informó que en los últimos 8 meses, un médico experto en la enfermedad de Parkinson, Kevin Cannard, ha visitado 8 veces la Casa Blanca. En una de esas ocasiones, se reunió con el médico de cabecera del presidente. Pero ¿podrá Joe Biden, que en octubre cumple 82 años, soportar la presión de líderes demócratas, grandes donantes y medios de comunicación que le dicen que lo mejor es retirarse? Llamamos a Washington a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, eso va a depender de cuánto aumenta la presión en los próximos días, y esta semana es clave para saberlo. Por eso el presidente Biden y la Casa Blanca han pasado a la ofensiva en las últimas horas, insistiendo reiteradamente y con tono desafiante en que Biden
sigue adelante en la carrera electoral y que no se va a ninguna parte. Y eso es porque estos próximos días son críticos, decisivos, por dos razones. Primero, el Congreso acaba de volver de vacaciones después de un receso por el 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos. Con los congresistas y senadores demócratas ya de vuelta en Washington, ahora es cuando vamos a poder saber cuánta presión real hay en el partido para que Biden se retire. Sabemos que el domingo por la noche hubo una conferencia telefónica privada de los demócratas de la Cámara de Representantes en la que varios pesos pesados expresaron que Biden debería dar un paso atrás cuanto antes, entre ellos el congresista Jerry Nadler, que es uno de los presidentes del Comité Judicial y una voz importante aquí en Washington. De ahí que el presidente Biden enviara esa carta a los demócratas del Congreso, que mencionabais hace unos minutos, para intentar cerrar filas y decir, bueno, ya, hasta aquí. Y no fue solo esa carta o la entrevista improvisada en MSNBC, sino también una llamada telefónica con donantes del Partido Demócrata, con figuras claves en la recaudación de fondos de su campaña electoral, que han estado manifestando muchas dudas y preocupación en los últimos días. Y en esa llamada ayer, Biden les dijo que ya se ha terminado esta conversación sobre el debate, que todo esto es una distracción, que hay que pasar página y volver a centrar la atención en Donald Trump. Pero la realidad es que las presiones continúan a puerta cerrada. Muchos siguen teniendo dudas y hoy martes hay otra reunión importante de los demócratas de la Cámara de Representantes con las tensiones por las nubes, según ha publicado Axios, mientras que el consenso entre los senadores demócratas es que Biden tiene que retirarse, según ha publicado The Washington Post. Y en este punto le preguntamos a Dori Toribio si hay más cosas sobre las presiones que recibe Biden para retirar su candidatura. Y ella contestó. Además están las encuestas. Según un sondeo de CBS News realizado tras el debate, más de un 70% de votantes estadounidenses registrados creen que Biden no debería presentarse a estas elecciones. Y la última encuesta del Wall Street Journal dice que un 80% de votantes en todo el país dicen que Biden es demasiado mayor para buscar un segundo mandato. Esto más un sondeo reciente de The New York Times que asegura que Trump ahora está 8 puntos por encima de Biden en intención de voto, la distancia más amplia registrada por este diario. Aunque también es cierto que se han publicado otros sondeos, como el de Bloomberg de hace unos días, que dice que en los 7 estados clave de estas elecciones, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, Biden de media ha recortado distancias con Trump y está a solo 2 puntos por detrás, con un 45% del apoyo frente al 47% de Trump. Y todo esto mientras en público Biden ha recibido muchos apoyos de su partido, de una veintena de gobernadores demócratas que se reunieron con él en la Casa Blanca, del grupo de legisladores afroamericanos en el Capitolio, de pesos pesados demócratas como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, además de contar con el apoyo férreo de su círculo más cercano, que son sus asesores en la Casa Blanca y su familia, especialmente importante para él, el apoyo y el consejo de su esposa, de la primera dama Jill Biden. Entonces hay que ver qué pasa ahora con esas críticas internas, si siguen aumentando y elevan la voz o si cierran filas, como pide el presidente, que tiene mucho en juego en los próximos días por una segunda razón. Hoy empieza en Washington la cumbre de la OTAN, con medio centenar de líderes mundiales aquí para marcar el 75 aniversario de la Alianza Atlántica. Y muchos ojos están en Biden y especialmente en la conferencia de prensa que ha convocado al final de esta semana. Por eso, por el momento, hay que esperar.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Aquí en Colombia empieza a preocupar una tendencia demográfica que puede tener consecuencias importantes, la despoblación. Una investigación conocida en las últimas horas ha puesto sobre la mesa el asunto. Colombia tiene 52 millones y medio de habitantes, lo que la convierte en el segundo país más poblado del mundo hispanohablante detrás de México, y en el tercero de América Latina tras Brasil y, claro, México. ¿En qué consiste el fenómeno de la despoblación en Colombia y cuáles son sus causas? Hablamos ayer en Bogotá con Grace Vanegas, periodista del diario El País, donde acaba de escribir sobre el tema. Lo que está pasando es que la reducción de la población en Colombia es un escenario que podríamos estar pisando más pronto que tarde. El descenso inicialmente previsto para el año 2065 ya se había adelantado 14 años, al 2051 por el impacto de la pandemia. Pero se trata de un fenómeno al que nos estaríamos acercando incluso a una mayor velocidad. Es lo que han planteado 2 profesores de economía de la Universidad de Pensilvania, Jesús Fernández Villaverde e Iván Luzardo. Las razones: menos nacimientos y una menor llegada de inmigrantes. Por el lado de los nacimientos, hubo una caída récord en el último año, de 573.625 en 2022, pasamos a 510.357 en 2023. Es una cifra similar a la de 1950, cuando la población en Colombia era de apenas 13 millones de habitantes. Es una reducción además por 6º año consecutivo y la más marcada en el histórico. Y sigue en picada. En lo que va corrido de este año ha bajado en cerca de un 15%. Cada vez las parejas en Colombia tienen menos hijos. Y aunque las muertes son menos que la cantidad de alumbramientos, la tasa de mortalidad ha aumentado ligeramente en los 10 años. Y con esa tendencia de menos nacimientos, pues la diferencia se reduce cada vez más. Por el lado de la migración, las cifras tampoco ayudan a corregir el rumbo. El año pasado se registraron 5,1 millones de salidas de colombianos hacia el exterior frente a 4,7 millones de ingresos. Esto quiere decir que la migración neta de nacionales habría sido de unos 445.000 ciudadanos menos. Todas estas cifras suponen un escenario con varias consecuencias. La primera es el envejecimiento a un ritmo más acelerado, y ya lo estamos viendo en el caso de Colombia. Por otra parte, hay una sacudida en las estructuras tradicionales del mercado, porque eso hace que la oferta de bienes y servicios deba modificarse. No consumen igual las personas de 20 años que las de 40 o las de 60. También hay un efecto sobre la presión de los gastos sociales, porque bajarían en unos frentes, como los cupos escolares, por ejemplo, si se requieren cada vez menos, pero aumentarían en otros, como los sistemas de cuidado o los servicios de salud para personas en edad de la vejez. El problema, además, es que los recursos cada vez van a ser menos, porque habrá menos gente joven que cotice al sistema de seguridad social. Y por eso, parte de lo que advierten los expertos es que se necesitan políticas que ayuden a mejorar la productividad. Bajar, por ejemplo, la informalidad en el empleo, que en el caso de Colombia es muy alta. Lo cierto es que ya no es un dato que se quede simplemente entre demógrafos, es un tema que amerita ampliar la conversación sobre políticas públicas y sobre el futuro que nos espera, y que al parecer cada vez está más cerca. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El hospital pediátrico Okmadit, el más importante de Ucrania, fue bombardeado por uno de los 40 misiles que Rusia lanzó ayer sobre Kiev, la capital del país. Casi el 70% del centro hospitalario resultó averiado. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, los ataques causaron 36 muertos en la ciudad y 140 heridos. En el Okmadit se registraron 2 fallecimientos.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recibió ayer en la cumbre de Asunción la presidencia rotatoria de Mercosur, el Mercado Común del Sur, y al hacerlo criticó la ausencia del presidente argentino Javier Milei. No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Milei envió a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. A la reunión acudieron, además de Lacalle y del anfitrión, el paraguayo Santiago Peña, los presidentes del Brasil, Lula da Silva, y de Bolivia, Luis Arce. El domingo, en una corte de Texas, la Boeing se declaró culpable del delito de conspiración para defraudar y accedió a pagar una multa de $487 millones, todo por la muerte de 346 personas en los accidentes de dos 737 MAX, uno en Indonesia en 2018 y otro en Etiopía al año siguiente. La Boeing, que ya había pagado 2.500 millones para evitar un proceso de defraudación de la Administración de la Aviación Federal, la FAA. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos a nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.